El debate entre liberalismo y republicanismo se inscribe dentro de los marcos de la idea de la existencia, básicamente, de dos conceptos antagónicos de la libertad, a los que Benjamin Constant llamó respectivamente libertad de los antiguos y libertad de los modernos, y luego Berlin va a rebautizar como libertad positiva y libertad negativa. Pues siguiendo este planteo, todo discurso político se inscribe necesariamente dentro de esta grilla binaria. Pues sin embargo, como vamos a ver, por debajo del mismo aflora una serie de problemas conceptuales mucho más profundos. Bueno, antes entonces de analizar los debates contemporáneos acerca del republicanismo, vamos a repasar cómo se estableció esta antinomia sobre cuyas bases va a articularse luego todo este debate. El origen de la existencia de dos conceptos antagónicos de la libertad remite a Benjamin Constant. Constant fue un liberal ideólogo de la Constitución napoleónica durante los 100 días. Bueno, él va a hacer en este discurso sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, va a establecer esta distinción. La libertad de los antiguos la va a llamar la libertad como participación, es decir, la vocación del ciudadano de tomar parte de los debates acerca de las decisiones colectivas. Y la libertad de los modernos sería la libertad como no intervención, la idea de la existencia de una esfera que es privativa del individuo, dentro del cual el Estado debe abstenerse de intervenir. Bueno, él analiza cuáles son las razones que llevaron a este paso de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos, y básicamente lo atribuye a la imposibilidad en tiempos modernos de ejercer la ciudadanía activa. Y para ello da tres razones fundamentales. En primer lugar, la extensión de las naciones modernas que hacen imposible físicamente la reunión de los sujetos para deliberar, y el número elevado también de estos, que hace que la influencia de cada individuo particular en sociedades con millones de habitantes se haya convertido en totalmente irrelevante. Esto es lo que conlleva entonces la necesidad de la representación, lo que hace que la participación política real del ciudadano solo se va a dar entonces esporádicamente, es decir, durante las elecciones, y en la práctica muy pocos participan de ellas. Estamos hablando de antes de la instauración del sufragio universal. La otra razón que da es la inexistencia de la esclavitud, que no va a dar lugar al ocio, que permita entonces una participación activa del ciudadano en las deliberaciones. Bueno, y el tercer argumento se relaciona con el crecimiento del comercio y la industria, que exigen una dedicación exclusiva. Bueno, esta imposibilidad de participar políticamente va a tener como contrapartida, en realidad va a tener efectos positivos para Constant, porque bueno, el desarrollo justamente del comercio y de la industria, por un lado, obligan a la búsqueda de la paz. El mundo antiguo, las ciudades-estado antiguas eran siempre belicosas, guerreras, y también decía, el comercio y la industria va a fomentar el espíritu de libertad y de autonomía individual, algo que dice que se esbozó en Atenas por el desarrollo del comercio, pero solo embrionariamente. Por el contrario, esa libertad de los antiguos, este ideal de la libertad como participación, tiene una contrapartida negativa, que es
termina resultando siempre en el dominio total, la absorción total del individuo dentro de la colectividad. El individuo va a quedar subordinado a la colectividad. Bueno, y esto es lo que a él le preocupa en realidad del renacimiento de este concepto de la libertad de los antiguos que se produce contemporáneamente a su tiempo, sobre todo por obra de Rousseau y Mably, que es lo que va a terminar llevando para él a la tiranía de la voluntad colectiva que se va a imponer durante la Revolución Francesa y más precisamente durante el periodo del terror jacobino. La propuesta de Constant, que va a ser luego muy retomada, va a ser tratar de no negar la vocación de participación política, facilitarla, pero esto sin desmedro de la libertad individual. Bueno, quien va a recobrar este planteo de Constant y que lo va a poner de nuevo sobre la mesa del debate político va a ser Isaiah Berlin en su conferencia que dio en Oxford en 1958 sobre los dos conceptos de la libertad, justamente, ¿no? Bueno, el sentido de este discurso hay que ubicarlo en el contexto en el que surge en medio de, bueno, en el fin de la segunda posguerra y con la instauración de la Guerra Fría. Y él lo que busca es partir de esta propuesta de Constant para abordar los problemas contemporáneos. Básicamente lo que se propone es confrontar ese utopismo contemporáneo, ese ideal de reconciliación que en última instancia supone el fin de la política para él. Es lo que Saint-Simon llamaba el paso del gobierno de las personas al gobierno de las cosas, una mera administración, la eliminación de la política, su reemplazo por una mera administración, una suerte de tecnocracia. Eso supone para Berlin la negación del antagonismo como irreductible e inherente a toda sociedad. Los totalitarismos son en última instancia para él resultado la expresión del poder de las ideas y en particular expresa la potencia del ideal monista contemporáneo, la idea de una única verdad que exacerba el antagonismo, que inflama para él a las multitudes, que de este modo terminan escapando al alcance de la razón. Bueno, Berlin sobre todo va a lamentar lo que sería una suerte de retiro de los intelectuales, la ausencia de una crítica de este pensamiento utópico. Dice que ello es sorprendente y peligroso. Sorprendente, dice, porque quizá no haya habido, y les cito acá, les leo una cita, no haya habido ninguna época en la historia moderna en que tantos seres humanos, tanto en Oriente como en Occidente, hayan tenido sus ideas y por supuesto sus vidas tan profundamente alterado y en algunos casos violentamente trastornadas por doctrinas sociales y políticas sostenidas con tanto fanatismo. Peligroso porque cuando las ideas son descuidadas por los que debieran preocuparse de ellas, es decir, por los que han sido educados para pensar críticamente sobre ideas, estas adquieren a veces un carácter incontrolado y un poder irresistible sobre multitudes de seres humanos que pueden hacerse demasiado violentos para ser afectados por la crítica de la razón. Fin de cita. Esta es la frase con que comienza este escrito. Bueno, de allí deriva entonces la misión fundamental de lo que él llama los intelectuales críticos, es contrarrestar la influencia de estas doctrinas sociales irracionales y perniciosas. Retengamos un aspecto por ahora de esta
de esto que venimos viendo. Todo este debate, tanto en Constant como en Berlin, nace a partir de un cuestionamiento a la democracia, es decir, de la verificación de la paradoja de que la democracia, la obediencia a la voluntad popular, se habría vuelto ella misma la fuente de su propia dominación. Este es, como veremos, el problema que subyace, aunque velado, en lo que sería la pregunta de fondo para él. Es la pregunta ¿por qué obedecer? Y es acá que él señala que esta pregunta entonces acepta dos respuestas opuestas, las cuales son irreductibles, ya que expresan a su vez dos visiones antagónicas del mundo.